Muy bienvenidos a la lección número 12 de la escuela sabática que para esta semana se titula Adoración sin fin. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 104 y versículo 33 y dice de la siguiente manera: Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Nótense que la experiencia del salmista era una relación íntima con Dios y una vida de adoración y de alabanza al único Dios verdadero mientras él viviera en este cuerpo sobre esta tierra. Él iba a alabar a Dios durante toda su vida. Nuestra vida es corta, como lo dice la Escritura. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y es por eso que el salmista se pregunta: ¿con qué pagaré al Señor todos los beneficios que Él ha dado hacia mí? Y obviamente la respuesta es con una vida de alabanza, con una entrega total al Señor, una vida de obediencia, una vida de comunión con nuestro Dios. Y en esta semana nos vamos a enfocar en la alabanza hacia nuestro Dios congregacionalmente. Esto no quita de lado la adoración personal. De hecho, el salmista estaba diciendo que en su vida él iba a alabar a Dios. Pero obviamente una vida de adoración personal se va a manifestar también en una vida de adoración congregacional con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestra comunidad. En todas partes nosotros seremos testimonios, cartas leídas, para que las personas también puedan conocer a ese único y verdadero Dios que todos debemos de rendirle verdadera alabanza y verdadera adoración. Como lo dice el mismo libro de los Salmos: todo lo que respire, alabe al Señor. La lección del día domingo se titula Levanta las manos en el santuario. El versículo o el salmo para este día lo encontramos en el Salmo 134. Y aquí vamos a meditar un poquito en este salmo. En el Salmo 134 dice la palabra de Dios. Salmo 134. Leemos y dice: Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Bueno, es un salmo muy corto, de apenas 3 versículos. El Salmo 134 solamente hace una petición en que nosotros debemos de bendecir a Jehová. Los que estáis, dice, los siervos de Jehová que estáis en la casa del Señor por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Nuevamente, el salmista está haciendo un llamado a la adoración, a la alabanza, a que nosotros podamos bendecir a Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Y nótese que la razón por la cual la Escritura repetidamente, una y otra vez, pide o reclama la adoración al verdadero Dios, es por la razón de que Él nos ha creado. Él es el creador de todo lo que existe. Los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y es por eso de que, a diferencia de los dioses paganos que demandan sacrificio y se les rinde culto a dioses paganos que son hechuras de manos de hombres, la Escritura manda a que nosotros podamos alabar al Dios creador. Él nos ha creado y Él nos ha redimido. No solamente nos ha creado, sino también nos ha redimido, y Él ha dado prácticamente todo por nosotros. Y esa es la razón principal por la cual nosotros debemos de reverenciar a nuestro Dios. Y de hecho, el cuarto mandamiento señala a ese Dios creador. La Escritura dice que debemos de apartar el día séptimo para santificarlo, porque el Señor en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Es decir, el cuarto mandamiento es un mandamiento peculiar que señala al verdadero Dios como el Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y es por eso de que nosotros tenemos que adorar a ese Dios creador de todo lo que existe. A diferencia de los otros dioses paganos, Dios se presenta como el creador. Y no solamente como el creador, sino también como el sustentador. Y es por eso de que Él sustenta toda su creación y Él pide que toda su creación le reconozcamos como nuestro creador, y de esa manera nosotros podamos tener una relación personal y una relación de adoración en todo momento de nuestra vida. La lección del día lunes se titula Canta al Señor un cántico nuevo. El salmo de este día se encuentra en el Salmo 33, versículo 3, Salmo 40, versículo 3, Salmo 96, versículo 1, Salmo 98, versículo 1, Salmo 144, versículo 9 y Salmo 149, versículo 1. Vamos a ver, por ejemplo, el Salmo 144, 9, ya que lo tenemos aquí cerca. Y todos estos salmos están repitiendo algo similar. Salmo 144 y versículo 9 dice de la siguiente manera: Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Y los versículos anteriores mencionados están refiriéndose una y otra vez a que nosotros tenemos que cantarle al Señor, nosotros tenemos que alabarle al Señor y lo tenemos que hacer con un cántico nuevo. Ahora, esa repetición y ese énfasis a que le cantemos al Señor con un cántico nuevo no significa simplemente el hecho de decir nuevas palabras o hacerle una nueva música, sino que el Señor anhela que nosotros podamos tener una experiencia renovada, una nueva experiencia en cada momento que nosotros nos presentamos a Él en adoración, en alabanza, en acercamiento hacia Dios. Que no sea algo repetitivo, que no sea algo cotidiano, que no sea algo que lo hacemos diariamente de la misma manera, de la misma forma, con las mismas palabras, con la misma, con el mismo sentimiento. El Señor el Señor no quiere que nosotros estemos repitiendo una y otra vez las mismas cosas. Y es por eso de que Él llama a que nosotros le cantemos con un cántico nuevo. Inclusive en la oración, a veces nuestras oraciones podrían ser repetitivas y el Señor pidió de que nosotros no digamos vanas oraciones o repetidas oraciones como los gentiles. Dice Él que piensan que por sus repeticiones serán oídos. Y nótese que la escritura en la Biblia, el Señor se presenta como que por su misericordia nosotros no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias, y la escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Entonces, como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, Él pide que nosotros también le cantemos con un cántico nuevo, es decir, haciendo una alusión a que Él no se presenta con la misma misericordia de ayer para con nosotros. Ahora Él está estrenando una misericordia para conmigo y para contigo. Y el día de mañana va a estrenar una nueva misericordia para con cada uno de nosotros. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y es por eso de que nosotros tenemos que presentarnos a Dios con un cántico nuevo, con una experiencia renovada, con una experiencia que nosotros no hayamos experimentado el día de ayer o el día anterior. Es decir, nosotros tenemos que venir con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, a presentarnos delante de la presencia de Dios, a alabarlo y a glorificarlo, porque Él es digno de eterna adoración. De hecho,
cuando los seres angelicales que son perfectos, que son fuertes en fortaleza y que obedecen a la voz de su precepto, la Escritura dice que se presentan al Señor con suma reverencia. En la visión de Isaías dice que ellos cantaban una alabanza al Señor y decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que ellos tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su cuerpo y con 2 volaban. Los ángeles que eran querubines o son querubines que están más cerca del trono o de la presencia de Dios. Y nótese que ellos constantemente están alabando el nombre de Dios y están glorificando el nombre de Dios, pero la experiencia de ellos es una experiencia vívida, una experiencia renovada a cada momento. No están como un cassette repitiendo las mismas palabras repetidamente o monótonamente. Es una experiencia que no se puede describir, que no se puede enumerar con palabras. Y eso es lo que Dios anhela de sus hijos, de sus adoradores, ya que en su amor y en su misericordia Él renueva sus misericordias para con nosotros. Él también pide que nosotros le cantemos y le alabemos con un cántico nuevo, un cántico de nuestra experiencia personal con nuestro Dios. La lección del día martes se titula: Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Y aquí el salmo de este día se encuentra en el Salmo número 15. Y nótese que el salmista David hace una pregunta, ¿no? Porque él mismo dice: es mejor estar en los atrios o a la puerta del templo del Señor, de su tabernáculo, que 1000 días o que 1000 años fuera de ellos. Es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de su presencia. Y ahora él hace una pregunta y dice: Jehová dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y empieza a hacer o a enumerar una lista de condiciones que se tiene que reunir para que la persona pueda estar en la presencia del Señor. Y dice: ¿quién morará en tu monte santo? Nuevamente, el tabernáculo era donde se presenciaba físicamente la Shekinah, o era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y cuando dice ¿quién morará en tu monte santo?, está haciendo referencia a Sión, o al monte de Jehová, como una apelación al trono de Dios. Y aquí empieza a decir: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y empieza él y sigue él enumerando las condiciones, y el versículo 5 dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, lo interesante de todo esto es que si nosotros empezamos a analizar los requisitos para poder estar en la presencia o en el tabernáculo, habitar en el tabernáculo o morar en el monte santo, ninguno de nosotros puede llenar esos requisitos, porque nuestra integridad no es una integridad que pueda calificar para estar en la presencia de Dios. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que sí nosotros podemos hacer es reconocer que hubo un hombre que cumplió todos estos requisitos: Cristo Jesús. Él los cumplió. Él fue íntegro desde su nacimiento hasta la muerte en la cruz del Calvario. Y hace justicia. La Biblia claramente dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Pero el Señor dice que no solamente es justo, sino que Él ama la justicia. Entonces, si nosotros nos presentamos ante Dios y le decimos: Señor, yo puedo habitar en tu tabernáculo, yo puedo morar en tu santo monte, porque yo soy justo, estamos presentándonos con nuestros trapos de inmundicia. Es decir, nuestra justicia delante de Dios es algo que echa mal olor, es algo que Dios no lo puede soportar. Pero cuando aceptamos en un acto de fe la justicia del justo, que es Cristo Jesús, entonces somos revestidos
con su justicia, y el Señor ya no nos mira a nosotros, sino que mira a su Hijo en nosotros. Es por eso de que el apóstol San Pablo dijo, ahora cada día muero al pecado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual murió y me amó y se dio a sí mismo por mí. Esa es la única esperanza de nosotros como cristianos. Nuestra esperanza es Cristo Jesús, porque nadie, absolutamente nadie, puede decir que puede cumplir requisitos para estar en la presencia de Dios si no es a través de las vestiduras justas y verdaderas de nuestro Señor Jesucristo. Habla verdad en su corazón. La Escritura dice, sea todo hombre mentiroso y Dios es verdadero. De hecho, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos nosotros mentimos y hemos mentido muchas veces, pero Jesús es la verdad y lo que Él dice, su palabra es verdad. Y mediante su verdad, nosotros, dice su palabra, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Yo creo que soy hijo de Dios porque creo a Jesús que lo manifiesta en su palabra, y por esa verdad entonces yo soy acepto en el amado. El que no calumnia con su lengua, Jesucristo no calumnió ni al que lo traicionó, aceptó el beso del traidor y no lo difamó, no lo calumnió cuando estaba siendo vituperiado por los escarnecedores en la cruz del Calvario. Él dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, todos los requisitos, ni hace mal a su prójimo. Jesucristo vivió una vida de santidad, de perfección, y lo que Él hizo fue solamente hacer el bien, y el bien aún hasta el punto de estar siendo maltratado, crucificado, burlado en la cruz del Calvario. Sus expresiones de amor se dejaron escuchar para que se diera de manifiesto de que Él es el único ser humano, Dios hecho hombre, que puede estar en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Es por eso de que por la humanidad de Cristo, nosotros podemos tomar su mano. Es decir, en la humanidad de Cristo, Él sujeta la mano de todo ser humano que cree y que se aferra a sus virtudes. Y por su divinidad, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Él sujeta la mano del Padre. Y entonces, por medio de Cristo, nosotros somos llevados a la presencia del Padre. Y solamente por Él nosotros podemos habitar en su tabernáculo y morar en su santo monte. Ahora, muy bien. Y todo esto es en respuesta a cómo nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente, dice la Escritura, sabiendo de que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de cada uno de nosotros, porque Él sufrió nuestros dolores y Él llevó mismo en su carne todos nuestros pecados, todas nuestras aflicciones, por amor a nosotros. ¿Cómo entonces nosotros nos vamos a alabar, a glorificar a ese Dios maravilloso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La lección del día miércoles dice: declara su gloria entre las naciones. El salmo de este día es el Salmo 96. Y vamos a darle un vistazo. Y aquí, en la temática de este día, el Señor nos está haciendo un llamado para que nosotros podamos también compartir el mensaje de la salvación. Ese mensaje que nosotros hemos recibido, también podamos compartirlo con todas las naciones. Cantad a Jehová, dice, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Está haciendo un llamado a toda la tierra. Anunciad, dice, de día en día su salvación. ¿Y cómo van a cantar al verdadero Dios si no le han conocido? Dice la palabra del Señor. ¿Y cómo le van a conocer si nosotros no hay quien les predique? ¿Cómo van a adorar al verdadero Dios si todavía no han escuchado de estas maravillosas noticias de salvación? Y es por eso de que el Señor nos ha dejado la gran comisión y te ha encomendado a ti y a mí, para que nosotros podamos ser partícipes de ese plan de la salvación, de llevar a otros las buenas noticias de que Cristo Jesús murió por los pecadores, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que en Cristo Jesús la humanidad, el mundo entero, es aceptado por nuestro Padre Celestial.
proclamad, dice, entre las naciones su gloria. Y cuando está hablando de su gloria, no está hablando de de que Él es poderoso, que Él creó las cosas con su palabra. Claro que sí. Cuando habla de su gloria, está hablando de su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? La Escritura dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios no siente amor, Dios es amor. Toda su presencia, toda su esencia es amor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos, que anunciemos, dice, entre los pueblos, entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, en todos los pueblos, que no hagamos acepción de personas. A veces nosotros les queremos predicar a unos sí, a otros no. Pero Dios nos pide que anunciemos a todos los pueblos, a todas las naciones sus glorias y sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, son falsos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Nuevamente la palabra del Señor recalca de que Él es Dios verdadero, porque Él es el creador de todo lo que existe, y es por eso de que todo lo que es creado por Él debe tributarle adoración y alabanza al verdadero Dios. Pero es ahí donde nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación con las personas que no han conocido a este maravilloso Dios, que es poderoso para salvar, que hace maravillas, que hace grandezas, que hace cosas extraordinarias por amor a cada uno de nosotros. ¿Qué más extraordinario obra de amor que dar a su propio Hijo para salvarte a ti, para salvarme a mí, y lo dio por el mundo entero? Adorar a Jehová, dice, en la hermosura de la santidad. No es una adoración carnal, no es una adoración particular, sino que debemos de adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Es decir, por ejemplo, cuando Dios le pidió a Moisés que quitara las sandalias de sus pies, Él le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y lo que había santificado ese lugar, a diferencia de los otros montes que estaban alrededor, era la misma presencia de Dios. La Escritura dice de que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, que tenemos de Dios y que no es nuestro. Por consiguiente, nuestra alabanza, nuestra adoración tiene que ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo en la hermosura de la santidad, porque el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, la hora es y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. La hora viene, le dijo, y la hora ha llegado, la hora ya llegó, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y nosotros tenemos que adorar a ese Dios que es espíritu y que es verdad en el Espíritu Santo, porque es el que guía la adoración de los verdaderos adoradores. Y nótese que el fruto del Espíritu no es una algarabía, no es un emocionalismo, no es un sentimentalismo. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De esa manera se manifiesta el Espíritu Santo, no en un emocionalismo que es manipulado por el sentimentalismo, por la música. A veces inclusive hay adoradores que piensan que están adorando a Dios y hacen la pantomima como que están llorando en medio de la oración, pero simplemente están haciendo un simulacro. Y a Dios nosotros no lo podemos engañar. Él escudriña los corazones, los pensamientos, las intenciones, los motivos de cada corazón. Y es por eso que nosotros debemos de pedirle a nuestro Padre Dios que nos dé el Espíritu Santo para que podamos adorarle en la hermosura de la santidad. Temed delante de él, dice toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra,
brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Jehová es el que reina, Jehová es el que va a juzgar, es el que va a traer justicia a la tierra, y es aquí donde nosotros tenemos que temer a Dios y darle gloria, dice la Escritura, porque la hora de su juicio ha llegado. En este momento se está llevando un juicio en los cielos, y ese es el juicio investigador. Es por eso de que el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que medís, os volverán a medir, y con una cuarta más. El juicio le pertenece a Dios. Y nosotros solamente tenemos que reconocer que estamos en las escenas finales de un juicio, y debemos de pedirle a Dios que podamos ser hallados completos en el Señor, y que podamos ser aprobados en el juicio investigador, para que podamos ser partícipes de un juicio comprobatorio y luego podamos estar de parte del Señor en el juicio ejecutivo. La lección del día jueves se titula Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. El salmo de este día lo encontramos en el Salmo 40, versículos 6 al 8, Salmo 50, versículos 7 al 23, Salmo 51, versículos 16 al 19. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 40, del 6 al 8. Vamos a ver cuándo es que Dios no se deleita en los sacrificios. Salmos 40, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Los otros salmos están hablando de cuando Dios no se agrada de los sacrificios y de los holocaustos, pero debemos de entender el contexto del cual se está hablando estos versículos, porque el mismo Señor fue el que estableció los sacrificios, los holocaustos. En una ocasión, inclusive, el Señor dijo, vuestra congregación ya no la puedo soportar, vuestros sábados, vuestras lunas nuevas, no la soporto, vuestros sacrificios son un pesar para mí, porque el pueblo de Dios se había embelecido tanto que seguían desobedeciendo a Dios abiertamente, practicaban la idolatría, practicaban la desobediencia, la rebeldía abierta a Dios, y luego venían a presentarse a Dios los días de reposo, los días sábados, con sus holocaustos y sus sacrificios, y ellos pensaban que con el simple hecho de hacer una manifestación religiosa, Dios iba a aceptar su servicio religioso. Y él dijo, no, las cosas no son así. Yo obediencia quiero, misericordia quiero, y no sacrificios. El que pongan atención me es más grato que la grosura de los holocaustos y de los sacrificios. Esto se lo dijo Samuel a Saúl cuando le dio directrices específicas que tenía que aniquilar todo lo que había en el país donde iba el Señor a derramar un juicio. Pero él apartó, dice, y el pueblo apartó lo mejor del ganado y le perdonó la vida al rey. Y entonces él, para justificarse, dijo, no, pues esto lo apartamos para sacrificar al Señor, para hacer sacrificios a Dios. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, pues yo voy a jugar la lotería, yo voy a jugar juegos de azar, y de lo que gane, pues voy a presentar una ofrenda al Señor. O yo puedo tomar algo que no es mío, voy a robar algo que no es mío, y si la policía no me agarra, entonces voy a presentar una ofrenda a Dios, un holocausto a Dios. Y traen comportamientos del paganismo a quererlos implementar a la adoración del verdadero Dios. Y es aquí donde Dios es celoso. Él es celoso de su palabra, de sus mandamientos, de su ley. Y Él no quiere que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Porque a veces queremos vivir nuestra vida como nos da la gana, y solamente
con un manto religioso, presentarnos ante Dios y decir que todo está bien. Y ese prácticamente fue el problema del pueblo de Dios en toda su historia, en su triste historia. Ellos vivían como querían vivir y luego dice la escritura de que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera eran bonitos y pintados, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Y solamente tenían una apariencia de piedad, pero negaban su eficacia. Muchas veces el cristianismo se ha popularizado tanto de que el ser cristiano, el ser seguidor del Señor, lo usamos solamente para nuestra conveniencia, para nuestro beneficio, pero podría ser que en nuestro corazón, en nuestro interior, haya podredumbre, huesos de muerto, malos pensamientos, malos sentimientos, malas intenciones, malos propósitos. A veces inclusive usamos la religión solamente para nuestra conveniencia, para una apariencia religiosa, para algún beneficio material, para algún beneficio temporal. Y prácticamente fue por esa misma razón que el Señor no fue aceptado por los líderes religiosos, porque ellos querían un Mesías que vendría a complacerle todas sus necesidades físicas. Y eso donde el Señor les dijo, buscad el pan que no perece, porque ellos le buscaban porque les había llenado el estómago multiplicándoles el pan y los peces. Y luego ellos decían, no, pues nosotros queremos un Mesías de esta manera, que cure a los enfermos físicamente, que nos multiplique el pan, ya no vamos a tener que trabajar, que nos establezca como nación suprema entre las naciones y nosotros vamos a reinar. Y es ahora es ahí donde el cristianismo se ha vuelto muy materialista, muy popular, pero el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Antes de la corona viene la cruz. Antes de la negación, de la victoria, tiene que haber una negación al yo, un sacrificio. El yo tiene que estar juntamente con Cristo crucificado, y es donde lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero realizar, tiene que ponerse en la cruz del Calvario y permitir de que el Señor reine en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es ahí donde nuestros sacrificios, nuestras alabanzas, nuestro servicio religioso será acepto por el Señor, porque el Señor mismo está con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en esta semana para que podamos tener esa comunión con Dios, esa relación personal, esa relación congregacional, esa relación familiar, para que todos juntos podamos alabar y glorificar a ese Dios que lo merece, porque Él es el creador de todo lo que existe y también es nuestro Redentor, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que podamos venir a Dios con un cántico nuevo, que podamos levantar nuestras manos en alabanza y en adoración a Dios, y que podamos también proclamar entre todas las naciones su gloria, sus maravillas, que Él reina, que Él es el que hace justicia, que Él es el juez y Él es el que trae juicio y justicia a este mundo. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta nueva semana que inicia. Feliz sábado para todos y bendiciones para todos.